Hola, mi nombre es Esmeralda Secundino y hoy vamos a hablar sobre derecho civil. Bueno, en derecho civil encontramos Estado, mundo normativo, ramas del derecho y fuentes. Vamos a ver primero qué nos dice del Estado. El Estado tiene tres componentes, lo que es población, territorio y gobierno. Y dice que es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico. Según Porra Pérez, el Estado está compuesto por tres: por la población, el territorio y el gobierno. Y bueno, vamos a ver qué nos dice de la población. La población es una sociedad humana y jurídicamente organizada y es la razón de ser del Estado. Es uno de los componentes más importantes y de la población nos desglosa a lo que es por qué somos mexicanos. Podemos ser mexicanos por nacimiento o por naturaleza. Y un punto muy importante es que dice que por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres, o los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos. Y en la naturalización pueden ser extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización o que contraigan matrimonio con una mujer mexicana o un hombre mexicano. En territorio, ok. En el gobierno nos dice que es un conjunto de personas y organismos que gobiernan o dirigen una división política. Y tenemos el Estado, la autonomía, el municipio y el departamento. Tenemos tres poderes en el gobierno: el ejecutivo, el legislativo y judicial. En el ejecutivo encontramos al presidente de la República, que es el responsable de la gestión diaria del Estado. En el legislativo entendemos que se compone por Cámara Alta y por Cámara Baja. Encontramos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados se integran por 500 diputados, 300 son de distritos electorales y 200 son electos por sistema. Los 300 son uninominales y los 200 son plurinominales. Y en la Cámara de Senadores son Cámara Alta del Poder Legislativo, integrado por 128 senadores. Y el último, que es el Poder Judicial, es el que está integrado por la Suprema Corte de Justicia, por los tribunales, y se dedica a impartir la justicia en todos los aspectos. Ok, en el territorio dice que es una superficie con límites políticos en el cual se ejerce poder jurídico de acuerdo a las normas, y tenemos el aéreo, el marítimo y el terrestre. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el mundo normativo. En el mundo normativo encontramos a cuatro normas muy importantes: lo que es la norma jurídica, norma moral, norma religiosa y norma de trato social. El mundo normativo entendemos como un concepto que es la regla de conducta de observancia obligatoria o no obligatoria, es decir, perciben el comportamiento de una persona o como sociedad. En las normas jurídicas tenemos que es como un objeto de regularización de la conducta para con los demás, y eso lo encontramos en los reglamentos, en los decretos. Las normas morales tienen como finalidad el orientar al hombre hacia el bien, hacia la pureza y evitar el mal. La norma religiosa es una muy fácil de entender, ya que nos señala hacia una deidad, hacia un Dios que nosotros entendemos y que le guardamos respeto. Entonces es la conducta que el hombre regula ante ese Dios. Y por último, la norma de trato social. Y nos dice que tiene como objeto hacer una convivencia más llevadera con la sociedad. Hay que ser corteses con la sociedad, tener una muy buena convivencia. Luego tenemos las ramas del derecho.
Y bueno, aquí les presento lo que es la rama del derecho. Tenemos la teoría bipartita, la teoría tripartita, y de este se deriva el derecho público, el derecho privado, el derecho social y todos sus derechos. Bueno, entonces vamos a ver qué es rama del derecho. La rama del derecho es su objetivo la distribución de las normas en grupos homogéneos. Por eso encontramos lo que es la teoría bipartita. La teoría bipartita es una clasificación muy antigua. Ahí encontramos lo que es el derecho público, que es el derecho del Estado, y el derecho privado, que es el derecho de los particulares. Y la teoría tripartita, que como su nombre lo dice, son tres, que es el derecho público, el derecho privado y también admite el derecho social. Esa es una teoría más actualizada. En el derecho público encontramos que es el que nos rige las relaciones de los estados, como les había dicho anteriormente, en un orden interno y externo. Y encontramos el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho procesal, el penal, el militar, que es uno de los más importantes, el electoral, bancario, derecho fiscal y el derecho bursátil. Y por último, el derecho internacional público. Vamos a ver qué nos dice del derecho constitucional, que también es muy importante. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es la Constitución que nos rige. Y son normas jurídicas relativas a la estructura fundamental del Estado. En ella se rige el Estado. El derecho administrativo, que es el derecho público que se ocupa de regular el funcionamiento de los órganos ejecutivos del Estado. Vamos a ver qué nos dice el derecho militar. Es el conjunto de normas jurídicas que recogen y establecen los deberes del ámbito militar. El derecho electoral, que es el que todos tenemos cuando somos mayores de 18 años, dice que el derecho electoral es el conjunto de normas relacionadas con los derechos y obligaciones. Es el derecho que tenemos como ciudadanos. Ahora, el derecho privado es el que rige las relaciones entre los particulares y de los estados y de estos con el Estado, actuando como un particular. En el derecho privado solamente tenemos dos: el derecho civil, que son las normas de carácter general o común que regula las relaciones jurídicas de particulares. Y entra en lo que es la propiedad, los contratos de una parte considerable y las sucesiones. El derecho mercantil, que es el que rige las actividades profesionales de los comerciantes, los actos de comercio. Y por último, el derecho social. Y el derecho social es el que regula las relaciones entre particulares y grupos sociales. Y bueno, entonces, si hablamos de algo social, vamos a platicar sobre el derecho laboral. El derecho laboral no es más que la relación entre el obrero y el patrón, o sea, llamado también derecho obrero, que es el conjunto de normas jurídicas que rige las relaciones entre trabajadores y patrones. Como trabajadores también tenemos el derecho laboral. Y el último, que es el derecho agrario, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la tenencia, la explotación, distribución de la tierra, así como relacionado con el agua, los bosques y la ganadería. En el derecho agrario entra lo que es mucho los ganaderos y sus derechos. Bueno, y por último, sus fuentes. Vamos a conocer cuáles son las fuentes del derecho, de dónde lo conocemos, por qué. ¿Qué son las fuentes del derecho? Pues las fuentes del derecho significa el lugar de donde brota el agua o nace. Eso significa la palabra fuente. Y ya bueno, viéndolo desde el ámbito del derecho, es donde brota o nace el derecho. Esa es una fuente. Por eso dice fuente del derecho, porque es donde nace el derecho. Y tenemos dos, su clasificación, que son históricas, reales y formales. En las fuentes históricas dice que contesta la pregunta ¿de dónde surge la norma jurídica? Que son documentos o leyes institucionales del pasado y de ahí nos basamos. En las fuentes reales contesta la pregunta ¿dónde se basa la norma jurídica para elaborar su contenido?
y eso le manifiesta al hombre dentro de la convivencia que día a día afectúa en la sociedad. Y por último, las fuentes formales, dice, contesta la pregunta de cómo nace el derecho. Ok, este punto es muy importante porque ahí es donde entra el poder legislativo y la creación de las nuevas normas jurídicas. ¿Por qué? Porque lleva un proceso, lo que es legislación. Legislación entra en el proceso de la creación de nuevas normas y va por pasos, lo que es iniciativa, lo que es discusión, aprobación, sanción, publicación y su iniciación de la vigencia, que puede ser en el sistema sucesivo y en el sistema sincrónico simultáneo. Ese es un tema muy complejo porque tenemos que conocer paso por paso para la creación de las normas, y es ahí donde entra la cámara de origen o la cámara revisora, ya sea puede ser la cámara de diputados o la de senadores. Tenemos la costumbre, dice que es la repetición constante de los actos semejantes por una sociedad. La jurisprudencia, que es el conjunto de principios y doctrinas contenidos en las decisiones de los tribunales. Ahí entra lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales. La doctrina. La doctrina está constituida por los estudios. Lo que hace la doctrina es estudiar el derecho vigente e interpretarlo. Estos dos últimos puntos son también muy importantes porque nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación los ha definido por las verdades jurídicas de carácter general. Ok, pues gracias por prestarme su atención. Espero que les haya servido esta información de derecho civil. Ya entendemos un poquito lo que es Estado, mundo normativo, sus ramas del derecho y sus fuentes.